Ya está. Bien. Hola, buenos días. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la jornada. Voy a comentar brevemente cuáles van a ser las normas, porque tenemos que ser muy rigurosos con el tiempo. Tenemos muchas ponencias y tenemos un tiempo muy limitado. Empezaremos con el primer bloque de economía circular. Presentará la viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí. Junto a Nieves van a participar 6 ponentes. Al inicio estarán, y pediría por favor que Víctor Monsalvo se incorpore a la mesa. Todavía no llegó Víctor. Bueno, es que el avión de Madrid se retrasó, ¿vale? Es lo que tiene el directo. Entonces, Celia Castro, por favor, del CDI, si se incorpora a la mesa. Ramón Bernardo de la Rúa y Beñat El Duaye Echave, por favor, se incorporan. José Manuel va luego, porque no viene con José Manuel el juego, no te preocupes. La presentadora tiene 15 minutos para hacer unas breves reseñas de lo que es el bloque en sí. Luego pasará a presentar los ponentes y los ponentes tienen 15 minutos para hacer su presentación. Para el manejo de los tiempos, la presentadora tendremos 2 cartulinas. La tarjeta verde son 5 minutos, nos quedan, y la roja 1 minuto. Solicitaría, por favor, que seamos rigurosos con los tiempos, sobre todo porque así nos da un poco a que haya preguntas. Cuando finalicen los 3 ponentes, se incorporarán a la mesa. Si hay alguna pregunta y nos dé tiempo, preguntaremos. Bajarán los 3 ponentes y se incorporarán los 3 ponentes. Sin más, Nieves, tiene usted la palabra. ¿Se oye ahora? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Julio, y buenos días a todos y todas y bienvenidos a estas jornadas. Yo voy a intentar ser breve. Me toca moderar una mesa aparentemente completita, son 6 ponentes, para lo cual tenemos poco más de hora y media. Por tanto, lo importante aquí es oír a los ponentes. La mesa es una mesa que yo creo que, después de oír las palabras del vicepresidente y consejero de Medio Ambiente de Asturias, pues tiene todo el sentido hablar de economía circular, por esa necesidad que tenemos de cambiar el actual modelo económico basado probablemente en esas pautas de usar, consumir y tirar, que conllevan ese uso intensivo de los recursos naturales y esa elevada presión sobre el medio ambiente. Por tanto, el reto es cambiar ese modelo lineal por un modelo circular en el que podamos optimizar la utilización de los recursos, podamos utilizar los materiales disponiendo de ellos durante más tiempo en el ciclo de vida de los productos y de los servicios y por tanto también seamos capaces de reducir la generación de residuos y hablar más de recursos que de residuos. Todo esto pues va a suponer el cambio de modelo con unas bases o sentar las bases hacia una transición justa, una transición en la que contribuyamos a mitigar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad precisamente por esa presión sobre los ecosistemas. Yo creo que en el agua la mayor parte de las acciones de circularidad se concentran precisamente en el ciclo de depuración y saneamiento de las aguas residuales y realmente pues el primer reto que tenemos es intentar reaprovechar el agua tratada. Por tanto, yo diría que la primera cuestión, aunque no está muy presente en esta primera mesa, se trataría de utilizar ese agua, regenerar el agua residual para poder utilizarla para otros usos, ya sean industriales, ya sean agrarios o ya sean de servicios urbanos. Esta sería la primera cuestión, pero no la única, puesto que realmente el poder utilizar pues, las soluciones que nos propone la I+D+I, de la que vamos a hablar mucho hoy, para transformar, como digo, ese modelo lineal en un modelo circular, lo que nos va a permitir también es orientarnos a cerrar el ciclo del agua en lo que se refiere pues, a otros materiales como los lodos, ¿no? Realmente en el proceso de depuración de agua residual utilizamos procesos químicos, utilizamos procesos biológicos para la eliminación de la contaminación y eso hace que tengamos una biomasa microbiana a la que llevamos mucho tiempo desde la I+D intentando darle soluciones imaginativas. Por tanto, yo creo que en este sentido la mesa que vamos a abordar ahora nos va a permitir ver cómo esa palanca de la innovación es clave para evolucionar hacia modelos circulares.
Probablemente vamos a oír hablar de la biodigestión de los fangos para obtener biogás, probablemente vamos a tener que hablar de la recuperación de materiales ricos en nitrógeno y en fósforo para la obtención de biofertilizantes. En definitiva, vamos a hablar de un uso más eficiente de todo el ciclo de depuración y saneamiento. Al final yo creo que vamos a ver las depuradoras casi como esa biofactoría, ¿no?, en la cual vamos a poder reutilizar y aprovechar como recursos pues todos los materiales que salen de la planta. En Asturias, como decía el viceconsejero, estamos muy involucrados en este cambio hacia una economía circular y realmente tenemos en marcha proyectos en este sentido, tanto para la reutilización del agua en la mayor depuradora de Asturias, en Villapérez, como para cambiar también el modelo de tratamiento de los lodos de depuradora que producimos del orden de 80.000 toneladas año, que ahora mismo mayoritariamente se están compostando en Cogers. Bueno, después de estas pinceladas yo creo que no me queda nada más que agradecer a los ponentes su participación y voy a pasar a presentar a los que me acompañan en la mesa, que por mi izquierda, por su derecha, pues la primera es Celia Castro, que es ingeniera química por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Gante, y que cuenta con más de 10 años de experiencia en procesos de tratamiento de aguas residuales. En la actualidad trabaja desde 2016 en Cetaqua, donde ha participado en numerosos proyectos europeos y autonómicos para el desarrollo de tecnologías sostenibles. Por tanto, realmente coordina el área de técnica de la biofactoría y recuperación de recursos del centro de Cetaqua. Por tanto, no podemos tener más alineamiento con el tema de economía circular. El siguiente ponente que me acompaña en la mesa es Ramón Bernardo de la Rúa, que es licenciado en Ciencias Químicas y experto europeo en gestión ambiental y doctor por la Universidad de Oviedo. Aparte de su larga trayectoria investigadora con premios como el Nacional Lilly en 2003, tiene una trayectoria empresarial en los sectores farmacéuticos y de proyectos medioambientales, y actualmente desde el año 2017 dirige el Departamento de Superficies, Materiales Activos y Plásticos de la Fundación Idonial, que es un centro tecnológico de referencia en Asturias. Y por último, el más alejado y más a mi izquierda y por tanto más a su derecha, es Beñat El Duayen Echave, que es un investigador del Centro Tecnológico de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, del CEIT-BRTA. Es profesor también colaborador de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra, doctor en Ingeniería Aplicada por la Universidad de Navarra, y su investigación fundamentalmente está enfocada al modelado matemático de procesos y tecnologías de tratamientos de aguas residuales y potables, cuenta con una dilatada participación investigadora en más de 15 proyectos de investigación, con publicaciones y capítulos de libros. Yo creo que con esta presentación, que espero no haberme alargado mucho, y nos sobre algún tiempecillo también para poder debatir o hacer alguna pregunta a los ponentes, vamos a dar paso a la primera parte de la mesa e invitaría ya a Celia que desde el atril nos haga su presentación. Como decía, si veis que que hago muchos gestos, Celia, es que estoy con las tarjetas y que te queda poco tiempo. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a poder presentaros algunos resultados y proyectos que estamos llevando a cabo ahora mismo en Cetaqua. Y voy a empezar hablando del concepto biofactoría, que creo que viene bastante al caso en este primer bloque de economía circular. Para nosotros, para Cetaqua, una biofactoría no es más que una planta que, aparte de tratar el agua, pues también promueve una operación eficiente en la cual se obtiene agua regenerada, también se obtiene energía verde como el biometano o el biogás, que puede ser utilizado para el autoabastecimiento de la planta o usos externos, y también en las biofactorías se recuperan subproductos de alto valor a partir de las distintas corrientes residuales, como pueden ser nutrientes o moléculas orgánicas como los ácidos grasos volátiles a partir del fango, que es en concreto de lo que os voy a hablar hoy. Y empezando por la recuperación de nutrientes a partir del fango, hablaré del proyecto Life Enrich,
que finalizó recientemente y que fue coordinado por Zetaqua, y también os daré una pincelada del proyecto H2020 Walnut, que está ahora mismo en curso. En el proyecto Life Enrich, el objetivo era demostrar la viabilidad técnica, económica y ambiental de la recuperación de nitrógeno y fósforo a partir de la línea de lodos de la EDAR. En concreto, aquí participamos Zetaqua como coordinadores y otros socios como la Universidad Politécnica de Valencia, la UPC, el IRTA, Aguas de Murcia y ASG. En este proyecto también se definieron los modelos de negocio para poder implementar esta recuperación de nutrientes en la práctica, y también se hicieron evaluaciones de replicabilidad en otras localizaciones. Aquí podéis ver en este esquema un poco la cadena total de valor, ¿no? Este proyecto se ejecutó en la EDAR de Murcia Este, en la cual pues, implementaron tecnologías para la elutriación, es decir, el promover la recuperación, aumentar la concentración de fósforo, y luego 2 plantas piloto para obtener estrubita y también sales de amonio. Estos productos se caracterizaron y se aplicaron en campo para comprobar que podían ser sustitutivos de los fertilizantes convencionales. Aquí os muestro un poco la integración de estos 3 procesos tecnológicos: la elutriación, la cristalización para la obtención de estrubita y también la recuperación de nitrógeno en la propia EDAR. La elutriación se aplicó en la línea de fangos, obteniendo de este modo un sobrenadante rico en fósforo, que luego se dirigió a lo que es el cristalizador para la obtención de estrubita. Y a esta unidad también se le añadió lo que es el sobrenadante de la digestión anaerobia rica en nitrógeno y necesaria para la obtención de estrubita. Posteriormente, esta corriente se pasó a lo que es un sistema de zeolitas y contactores de membranas, obteniéndose nitrato amónico. Y algunos resultados más concretos. En cuanto al proceso de elutriación, nos permitió aumentar la concentración de fósforo para recuperación de menos de 10 miligramos por litro en el sobrenadante de lo que es la línea de fangos hasta más de 40 miligramos litro. Y lo que fue el proceso de obtención de estrubita, pues tuvo una eficiencia de más del 85% de recuperación de fósforo, y se obtuvo una estrubita en torno a 0,5 o 2 milímetros de tamaño, cumpliendo todos los requerimientos establecidos por el Reglamento Europeo para fertilización. La recuperación de nitrógeno, como os comentaba, se llevó a cabo mediante una absorción en zeolitas como primera fase. De este modo recuperamos el amonio, y posteriormente se pasó por unos contactores de membrana en los cuales pues, lo que se hace es circular un ácido, en este caso el ácido nítrico, obteniéndose lo que es la sal de nitrato de amonio. El proceso en total tuvo una eficiencia de recuperación de nitrógeno del 70%, permitiendo obtener una solución rica en nitrógeno de un 23,6% en peso, con un 50% de nitrógeno recuperado. Y también, tras los análisis, vimos que no había ni trazas de metales ni microcontaminantes, con lo cual este fertilizante era apto para fertirrigación. Y ahora comentaros que tenemos en marcha el proyecto H2020 Walnut, que da continuidad al proyecto Life Enrich. En este proyecto, que está coordinado por la Fundación Cartif, desde Zetaqua y en colaboración con Viaqua, estamos implementando un caso de estudio en la EDAR de Ourense, en la cual vamos a ir un paso más allá que en el Life Enrich. Es decir, vamos a obtener lo que denominamos fertilizantes inteligentes, que significa combinar las sales de amonio, la estrubita e incorporar promotores del crecimiento vegetal, de modo que aumentamos las propiedades fertilizantes del compuesto final y lo adecuamos al uso final que queramos. Hemos hablado de recuperar nutrientes, pero en el fango también tenemos materia orgánica. Y en Zetaqua estamos ahora mismo ejecutando proyectos para valorizar esta materia orgánica de los fangos en la obtención de ácidos grasos volátiles. En concreto, el proyecto CIGAT Biofactoría, que finalizó a finales del año pasado, y actualmente el proyecto Interreg Sudoe Cobal. ¿Y qué son los ácidos grasos? Pues son unas moléculas orgánicas que se obtienen comúnmente a través de derivados del petróleo y que tienen un alto mercado potencial. En la gráfica podéis ver el volumen de mercado en distintas geografías de Europa, y en concreto en España pues el volumen de mercado está en unas 200.000 toneladas.
Las barras, en verde es el ácido acético, en naranja el ácido propiónico y en azul, la más finita, sería el ácido butírico, ¿no? Y lo que se ve claramente es que el ácido que tiene un mayor potencial de mercado es el butírico. Pero lo bueno es que estos ácidos grasos se pueden obtener por vía biológica, mediante una fermentación anaerobia, que no deja de ser un proceso muy similar a la digestión anaerobia, en la cual se inhibe la última etapa de metanación. Y este es el objetivo de estos proyectos, el obtener estos ácidos grasos a partir de la fermentación anaerobia de los lodos de depuradora. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues mediante un escalado tecnológico. Empezamos con unas pruebas a nivel laboratorio, en batch, en las cuales pues, probamos diferentes tipologías de fango, desde fango primario, mixto, hidrolizado, etcétera. Luego pasamos a unas pruebas en continuo, también a escala laboratorio, en reactores de 5 litros, en las cuales pues, evaluamos la influencia de distintas variables de proceso, como el tiempo de retención hidráulico o el pH, que son los factores más influyentes en la productividad y en la selección de los ácidos. Y actualmente estamos operando una planta piloto con un fermentador de 2 metros cúbicos para validar la tecnología a una escala más representativa. Y aquí algunos ejemplos, algunos resultados. Como veis en la gráfica, que se muestra lo que es la concentración de DQO, podéis ver en negro lo que serían los ácidos grasos en forma de DQO obtenidos. En total, lo que se ha conseguido es, de forma relativamente estable, obtener una conversión entre el 15 y el 20% de la materia orgánica de la DQO del fango a ácidos. Para ello se ha trabajado a un pH relativamente alcalino y también se ha regulado el tiempo de retención hidráulica para poder inhibir lo que es la fase de metanogénesis. Y veis a la derecha de todo de la diapositiva el espectro de ácidos que se obtiene cuando se hace una fermentación del fango. Y como veis, la barra gris, que es el ácido acético, es la mayoritaria, suponiendo más del 60% de todos los ácidos que se obtienen. Y es un poco el objetivo que tenemos a nivel de la producción de ácidos grasos a partir de fango, el ácido acético. Entonces, ¿dónde estamos y cómo concibimos esta producción de ácidos grasos dentro de lo que es la EDAR? Actualmente tenemos validada la tecnología de fermentación a escala representativa piloto, pero hemos dicho que podemos convertir entre un 15 y un 20% de la materia orgánica. Entonces, nosotros como lo concibimos es el resto de la materia orgánica es todavía susceptible de ser valorizable, por ejemplo, para la producción de biogás. De hecho, ya hemos hecho pruebas y sería totalmente viable el resto de ese fango pues, valorizarlo y obtener biogás para autoabastecimiento de la planta. Y el otro cuello de botella tecnológico o en el que estamos ahora mismo trabajando es la purificación de la mezcla de ácidos tras la fermentación, que es clave para adecuar el producto a las necesidades del mercado. Y es en lo que estamos ahora mismo trabajando mediante un tren de membranas para hacer una preconcentración y purificación y también en procesos de separación, de extracción líquido-líquido y destilación para obtener pues, unos ácidos con una pureza que sean receptivos por el mercado. Y aquí, pues, un poco el modelo de negocio, cómo lo visualizamos y tras haber hecho unos cálculos económicos. Este modelo tiene sentido si hablamos de una plataforma centralizada, es decir, nosotros concebimos que la producción de ácidos tiene que tener un volumen suficiente de fangos para que sea rentable. Y hemos hecho una simulación preliminar considerando, por ejemplo, si cogiésemos todos los fangos de la Comunidad Gallega e hiciésemos una plataforma para producir ácidos grasos. Y tenéis en pantalla algunos números de inversión, de CAPEX y OPEX que serían necesarios y también los ingresos y el retorno económico que obtendríamos. Y ya para finalizar, 3 conclusiones con las que bueno, creo que nos podemos quedar. Primero es que el lodo de las EDARs son una valiosa materia prima para la obtención de subproductos de valor. Primero, los nutrientes se pueden recuperar, es técnicamente viable a partir de estos fangos y de hecho se ha demostrado la viabilidad técnica de hacerlo a partir del proyecto Life Enrich y también la materia orgánica se puede valorizar, aparte de para obtener biogás, también esto es compatible con la obtención de ácidos grasos volátiles, que son unas moléculas con un alto valor en mercado. Muchas gracias.
muchas gracias, Celia, y además ajustándote al tiempo e incluso regalándonos unos minutos para que después podamos probablemente debatir contigo. Ramón, cuando quieras. Gracias, Nieves. Bueno, gracias al consorcio por la invitación a Idonia a participar en esta jornada y a todos por vuestra presencia. Bueno, yo de lo que os voy a hablar es de ir un paso más allá de lo que nos ha contado Celia, de qué hacer a continuación. En este caso, además, yo creo que nos ha quedado perfectamente hilado de qué hacer con los ácidos grasos volátiles una vez que se obtienen, ¿no? Bueno, lo primero es presentarnos. Para quienes no nos conozcan, Idonial es un centro tecnológico, es el mayor centro tecnológico que hay en la región, en Asturias. Actualmente somos unas 160 personas trabajando en diferentes tecnologías que os contaré. Nos establecemos en 3 sedes, Gijón, Avilés y Llanera, y nos movemos en el entorno de unos 100 proyectos nuevos cada año. O sea, permanentemente estamos trabajando en unos 150 200 proyectos de I+D regularmente, ¿no? Proyectos de diferente índole, regional, nacional, internacional. Proyectos de investigación, pero muy aplicada, muy centrada en la empresa. El perfil de nuestra plantilla es fundamentalmente investigadora. Tenemos un 20% de doctores en la plantilla, pero lo que hacemos es investigación muy aplicada, muy cercana a la empresa, que al final es para lo que estamos, ¿no? Para ofrecer soluciones tecnológicas a las diferentes organizaciones. Entre las tecnologías que desarrollamos, ahí tenemos más o menos algunas de ellas encuadradas por materiales, procesos, productos, etcétera. Fundamentalmente hacemos 2 cosas, una que son nuevos materiales avanzados y otra que es estudios de procesos y productos avanzados, ¿no? A través de diferentes técnicas, por ejemplo, digitalización. Relacionado con temas de saneamiento, pues bueno, os podría contar cosas que estamos haciendo con sistemas de gestión de aguas para estudios de monitorización de corrosión avanzada. Contaros simplemente un dato: el mayor consumidor de acero del mundo es el agua. El agua consume el 5% del acero mundial producido, con lo cual, bueno, trabajar en sistemas que puedan predecir tanto los fenómenos de corrosión como los restos de vida útil de los materiales, pues es algo en lo que estamos trabajando a través de procesos de monitorización avanzada. Pero como para lo que nos han invitado es para el tema de economía circular, lo que vamos a hablar es de la parte aquí de biomateriales, de cómo trabajamos en la síntesis de biomateriales a partir de residuos de carga orgánica. Todo esto está, pues, como ya todos sabemos, en el core de los avances que promueve la Unión Europea, la Administración regional y nacional, en temas como el Pacto Verde, las políticas de bioeconomía y de economía circular, el plan estratégico incluso asturiano de residuos, ¿no? La economía circular, que recordemos, muchas veces se focaliza en residuos, pero empieza en el principio, empieza en el diseño de los procesos y productos. Eso es importante. Y al final, pues la idea es esos residuos que no hemos sido capaces de valorizar porque aún no hay una tecnología, lo que tenemos que hacer es desarrollar esa tecnología para que podamos volver a meterlos en la cadena de valor y no desperdiciarlos, ¿no? Esa es la nueva relación de la sociedad con los recursos que nos demanda el siglo XXI. Bueno, en el ámbito de la gestión de aguas, tanto del tratamiento como de la depuración, del tratamiento de agua potable como de la depuración de aguas residuales, lógicamente uno de los productos que tiene más impacto en el tema de residuos son los lodos y fangos, por 2 motivos fundamentalmente. Uno, por el elevado volumen en el que se producen. Yo tenía el dato de 1,2 millones de toneladas anuales en España. Nieves nos ha dado el de 80.000 toneladas año en Asturias. Como veis, son cifras muy importantes. Ahí tenía los datos de producción de las etapas asturianas y de las EDAR asturianas. Y, bueno, pues por lo tanto es motivo de investigación el poder buscar vías de valorización de esos materiales, ¿no? Eso es economía circular. Además, pensando que el core de las organizaciones que se dedican a los sistemas de gestión de agua, el core es, en primer lugar, asegurar el agua tratada y asegurar el agua vertida, asegurar el coste de esa gestión de agua, asegurar el mínimo consumo de recursos y luego, pues por último, nos quedaría el valorizar estos residuos, ¿no? A día de hoy, ¿qué se está haciendo con ellos? Pues lo principal es reducir el coste de gestión, tratamientos de estabilización, digestión anaerobia, estabilización aerobia, compostaje, y luego enviarlos a destino final. Según los datos del Registro Nacional de Lodos, el 80% de los lodos y fangos gestionados se destinan a uso agrícola, el 8% apenas se va a vertedero y el 4% a incineración. Bueno,
Lo que estamos intentando hacer es buscar productos de más valor añadido frente a lo que se hace actualmente. Es decir, si somos capaces de obtener, a día de hoy, en el estado de la técnica, hemos sido capaces de obtener la energía de esos materiales, vamos a ver si somos capaces de subir un punto más o dos en la escala de valorización de residuos y poder obtener nuevos materiales a partir de ellos. En ellos se centran multitud de proyectos a nivel nacional e internacional. Celia nos ha hablado de algunos. A mí me gusta este esquema de un proyecto Circular Biocarbon liderado por una empresa española en el que se habla del concepto integral de biorefinería. Esa biorefinería en la que, en este caso, mezclando lodos de depuradora junto con la fracción orgánica de residuos, creo que es algo que está muy intrincado, se puedan obtener productos de muy alto valor añadido. Eliminar el detraer recursos, al final esos residuos son unos recursos, eliminar el detraer recursos y obtener productos de muy alto valor añadido. Aquí se habla de materiales para la industria, coatings avanzados, por ejemplo. Se habla de líquidos biobasados, como los AGV que nos ha comentado Celia, y una parte específica en la que nosotros estamos trabajando, que es la de síntesis de bioplásticos. ¿Por qué bioplásticos? Bueno, nosotros en Idonial llevamos trabajando en temas de plásticos desde hace más de 20 años y específicamente con bioplásticos desde el año 2018. Pensamos que los bioplásticos son una de las soluciones a otro de los grandes problemas del siglo XXI, que es la gestión de los materiales plásticos, uno de los materiales que digamos que ha caracterizado los desarrollos, o uno de los desarrollos grandes de los últimos años, junto con el acero y otras materias primas. Los bioplásticos son aquellos que se pueden obtener bien de fuentes renovables o bien son materiales biodegradables, ¿vale? En ese sentido, nosotros, o lo que se está haciendo a día de hoy, es fundamentalmente trabajar con biopolímeros tipo PLA o PHA, polihidroxialcanoatos, que ya tienen propiedades muy parecidas a los plásticos de origen fósil, a los polímeros de origen fósil, pero que tienen dos grandes problemas. Uno de ellos es el elevado coste. Los biopolímeros sirven para lo mismo que los polímeros, pero tienen un coste muy elevado, de 5, 8, 10 veces mayor, con lo cual no pueden entrar a todas las aplicaciones del mercado. Y además, a día de hoy, los biopolímeros se están obteniendo fundamentalmente a partir de fuentes renovables, pero de uso alimentario, azúcares y aceites. ¿Qué pasa? Que si sustituimos y eliminamos un problema, que es el de los materiales de origen fósil plásticos por bioplásticos, vamos a atacar directamente al objetivo 2 de hambre cero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estaríamos detrayendo suelo cultivable o incluso materia ya cultivada del uso alimentario para el uso de producción de biopolímeros. ¿Cómo afrontamos nosotros desde Idonial esta problemática? Pues estamos trabajando en obtener biopolímeros a partir de fuentes de carbono, materias primas secundarias, fuentes de carbono residuales, y una de ellas son los lodos y fangos de depuradora. El proceso pues, parte de un pretratamiento de esa materia orgánica a través de una estabilización para fomentar la producción de los ácidos grasos volátiles. Yo creo que vamos a oír hablar bastante de ellos en los próximos años, esos butírico, propiónico, que son sintones químicos para la síntesis de nuevas moléculas. Y nosotros es lo que estamos haciendo, procesos de fermentación a través de bacterias que son capaces de, con esos sintones químicos, con esos ácidos grasos volátiles, obtener biopolímeros, polihidroxialcanoatos, que utilizaremos en la síntesis de la preparación de materiales a futuro. La técnica que se utiliza pues, parte de mezclar las bacterias adecuadas con esos ácidos grasos volátiles, hacer que crezcan en demasía las bacterias, hasta llevarlas a un punto de estrés en el que se le retiran determinados nutrientes, las bacterias empiezan a acumular grasas en forma de polihidroxialcanoato en su interior para el futuro, para poder tener un alimento futuro, y de esa manera pues, sintetizan ese PHA que luego nosotros extraemos para fabricar los biopolímeros. Y en eso es en lo que estamos trabajando. A día de hoy tenemos proyectos en escala piloto, en batch desde hasta 5 litros, y tenemos preparada, ya hemos terminado la construcción de una planta piloto que está situada en Avilés, donde podremos hacer el ciclo completo en escala de hasta 1000 litros, partiendo de fermentables para llegar hasta los procesos de purificación de esos biopolímeros. Y de esta manera pensamos que sí que podemos atacar en una escala ya piloto todo lo que se está investigando, por ahí he puesto algunas referencias, en escala laboratorio para obtener biopolímeros a partir de productos de muy bajo valor añadido residuales como son los lodos y fangos de depuradora. Y por último, esta película que yo creo que todos conocemos, que me gusta mucho porque yo creo que esquematiza la relación de la sociedad con la energía en el siglo XX, en
El DeLorean, si recordáis, pues empieza moviéndose con plutonio, luego se activa con un rayo, con la energía renovable y al final Doc acaba alimentándolo con recursos, con materia orgánica, ¿no? Coge basura de allí del cubo de la casa de Marty McFly y con eso genera la energía. Esto lo estamos haciendo, estamos moviendo coches con biometano. ¿Qué pensamos nosotros desde Idonial? Que el futuro no será mover el coche con bioenergía, sino fabricar el coche con biomateriales. Eso será la nueva relación de la sociedad con el siglo XXI. Obtener productos de más alto valor añadido, obtener biomateriales a partir de residuos con alta carga orgánica. Estaremos creciendo en la escala de valorización de residuos de la Unión Europea. Y nada más, muchas gracias y a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. Muchas gracias, Ramón, y gracias también por darnos esa visión de futuro que yo creo que nos hace falta para no quedarnos en la autocomplacencia de saber que vamos a hacer el biometano, pero hay mucho más campo. Muchas gracias. Bueno, pues mientras tanto ya tenemos en el estrado a Beñat del Grupo de Agua y Residuos del Centro Vasco de Tecnología e Innovación. Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la organización por la oportunidad de hacer esta ponencia que he titulado Recuperación de fertilizantes en la SEDAR, combinación de herramientas experimentales y de simulación para optimizar el diseño y la operación de las tecnologías y la valorización de subproductos industriales, y en la que principalmente lo que me gustaría es trasladar 3 retos que hemos identificado para la correcta implementación de tecnologías de recuperación de fósforo en las depuradoras. Entonces, antes de entrar en detalle, me gustaría presentar brevemente el centro tecnológico en el que trabajo. Yo vengo de CEIT BRTA, que es un centro de investigación privado en San Sebastián, creado por la Universidad de Navarra en 1982. Somos un centro multidisciplinar en el que estamos 4 divisiones y trabajamos unas 220 personas, de las cuales 100 somos doctores. Y yo trabajo en el grupo de agua y residuos, que tenemos más de 30 años de experiencia en investigación aplicada en modelos matemáticos y simulación aplicada a tecnologías ambientales. En cuanto a mí, pues bueno, ya me han presentado antes, así que no me voy a extender. Simplemente comentar que, bueno, mi tesis fue en modelos de balance poblacional para la recuperación de estrubita, ¿vale? Actualmente trabajo en CEIT y además soy profesor de la asignatura de Tecnologías de Medio Ambiente en la Universidad de Navarra. Entonces, bueno, por contextualizar un poco el trabajo que estamos llevando a cabo, simplemente comentar lo que ya se ha mencionado antes. Bueno, ya sabemos que hay un cambio de paradigma en las aguas residuales y su percepción está cambiando. Estamos poco a poco dejando de considerarlas una fuente de contaminación que hay que eliminar en las depuradoras para poder verterlo a cauce con una contaminación menor, para empezar a considerar estas depuradoras como biofactorías o biorefinerías, donde podemos recuperar pues, fertilizantes, calor, bioproductos o agua, ¿vale? Uno de los elementos que más interés ha generado para su recuperación en la EDAR y como aplicación de la economía circular en las depuradoras es el fósforo. Las razones son varias. En primer lugar, tenemos que es una materia que se ha identificado como un elemento crítico por la Unión Europea, tanto por su escasez como por su interés económico. Por otro lado, tenemos los problemas operacionales que genera su incrustación en las tuberías y, por último, el problema de la eutrofización que puede generar su vertido incontrolado en los cauces receptores. Por tanto, y ya se ha comentado previamente, una de las tecnologías que más interés ha traído ha sido la recuperación de fósforo como estrubita. La estrubita es un fertilizante que podemos recuperar en las aguas residuales. Y esto ha hecho que en el mundo ya existan unas 100 instalaciones donde este proceso se lleva a cabo a nivel industrial. La mayoría están situadas en Norteamérica o Japón y en algunos países de Europa. Y en España tenemos el ejemplo de la EDAR Sur de Madrid, en la que, por cierto, nosotros en CEIT BRTA hicimos un estudio de modelado y simulación para estudiar el impacto de la instalación de este recuperador de estrubita. Nosotros en CEIT nos hemos especializado en el desarrollo y uso de herramientas de simulación para recuperar fósforo en forma de estrubita en la EDAR, y esto lo hemos hecho a través de la participación en proyectos de I+D, tanto de financiación privada como pública, en las que hemos podido desarrollar metodologías de modelado y simulación propia gracias a 2 tesis doctorales que hemos llevado a cabo en el centro y otras 2 que estamos realizando ahora mismo.
En la ponencia de hoy, como os decía, me gustaría nombrar 3 retos que hemos identificado para la correcta instalación de recuperadores de fósforo en la SEDAR, y para esto voy a mencionar el proyecto Magnifos, un proyecto Retos Colaboración en el que actualmente estamos trabajando, porque creo que es un ejemplo bastante ilustrativo de estos retos que voy a comentar a continuación. Entonces, bueno, el proyecto Magnifos es un proyecto Retos Colaboración financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, en el que participamos como socios la Universidad de Barcelona, Magnesitas Navarras, NILSA y CEIT. El contexto en el que nace este proyecto es que, bueno, nosotros nos fijamos en que las tecnologías de recuperación de fósforo son económicamente más viables o son viables para la SEDAR de gran tamaño. Sin embargo, en España, la mayoría de las SEDAR tienen un tamaño comprendido entre 10.000 y 100.000 habitantes equivalentes, ¿vale? Como la que veis en imagen, que es la depuradora de Tudela. Dentro de los gastos que supone la instalación de un recuperador de estruvita, uno de los mayores costes del proceso sería la adición de reactivos para que ocurra la precipitación del fertilizante. Nosotros en las aguas residuales tenemos una corriente rica en fosfato y en amonio, a la que debemos añadir una fuente externa de magnesio para que se pueda formar un producto insoluble y poder retirarlo de las aguas en forma de ese fertilizante que después queremos utilizar para aplicar tecnologías de economía circular. Esta adición, además de cloruro de magnesio, suele venir añadida por una adición de sosa para mantener el pH en unos valores determinados. Bien, muchas veces se ha comentado que el fósforo es un elemento crítico para la Unión Europea, pero en la literatura relativa a la recuperación de estruvitas se obvia que el magnesio también lo es. Y esto supone un coste añadido y bueno, un problema ambiental que hay que considerar y que muchas veces, como digo, se obvia. Nosotros, la solución tecnológica que proponemos y que estamos estudiando en el proyecto Retos Magnifos es la de recuperar estruvita utilizando, en lugar de un reactivo comercial como el cloruro de magnesio, utilizando un subproducto industrial que genera Magna en sus instalaciones, que genera Magnesitas Navarras en sus instalaciones, que es rico en óxido de magnesio, por lo cual en principio se puede utilizar como fuente alternativa de magnesio y además aumenta el pH del agua, con lo cual podría sustituir tanto la sosa como el cloruro de magnesio. Entonces, lo que queremos, como digo, es utilizar este subproducto que se genera en la industria para meterlo en la depuradora y recuperar fósforo en ella. Esto, por supuesto, tiene algunas ventajas y algunas desventajas, ¿no? Las ventajas más claras es que, por un lado, ayudamos a cerrar el ciclo del fósforo y del magnesio, que, como digo, son 2 elementos críticos para la Unión Europea. Y, por otro lado, pues, en principio, cuando esto se optimice, deberíamos tener un menor coste en reactivos, principalmente, como decía, las sales de cloruro de magnesio y la sosa. Por otro lado, los inconvenientes del proceso o las desventajas que hemos identificado es que, por un lado, obtendremos un producto menos puro, y, por otro lado, que existe un desconocimiento del proceso que esperamos solventar pues, con la investigación que estamos llevando a cabo en el Retos Magnifos. La idea que me gustaría que se quedara es que, si conseguimos llevar a buen puerto este proyecto, la EDAR ya no solo va a ser un lugar donde consigamos tratar aguas residuales o recuperar productos de interés, sino es que además estamos consiguiendo que sea un lugar donde demos salida a residuos industriales. Para ello, bueno, tenemos 3 retos que, como decía al principio de la ponencia, que me gustaría comentar y que estamos tratando de solventar. El primero es la necesidad de explorar de una manera clara la utilización, las ventajas y desventajas que puede traer la utilización de fuentes de magnesio alternativas para recuperar fósforo en forma de estruvita en la depuradora. La segunda es conocer en detalle el impacto que va a tener en nuestra depuradora implementar un reactor de recuperación de compuestos. Y la tercera sería la mejora en el diseño y la operación de los reactores de recuperación. El primero lo estamos tratando de hacer de una manera experimental y los 2 segundos con herramientas de modelado y simulación. Entonces, bueno, en cuanto al primer reto, simplemente comentar que este óxido de magnesio que estamos utilizando como fuente alternativa de magnesio en nuestro proceso, estamos llevando a cabo un análisis técnico-económico del proceso y para ello estamos realizando ensayos en condiciones muy controladas en los laboratorios de la Universidad de Barcelona, en la que podemos ver cómo afectan las diferentes variables operacionales a los rendimientos del proceso, tanto en la parte
en la parte del líquido como en los sólidos que se van formando, gracias a la caracterización de sólidos que estamos llevando a cabo. Y en paralelo, en las instalaciones de Nilsa, en la depuradora de Tudela, hemos instalado un recuperador de estrubita, que es un lecho fluidizado, en el que vamos analizando los rendimientos del proceso para diferentes corrientes de aguas residuales, tanto de la propia depuradora de Tudela como de corrientes residuales que se generan en EDAs de alrededor. Los resultados que tenemos hasta ahora, que bueno, de momento no vamos a enseñar, pero que sugieren que la alternativa del óxido de magnesio, del subproducto industrial del óxido de magnesio como fuente de magnesio para la recuperación de estrubita, es una alternativa interesante. Y además, estos resultados nos están sirviendo para la construcción de modelos matemáticos que permitan mejorar tanto el diseño como la operación, tanto de la depuradora como de las tecnologías. En el reto 2, lo que voy a comentar es cómo estamos modelando las depuradoras utilizando una tecnología Planway Model, ¿vale? Esto nos va a permitir conocer el impacto que tiene nuestro recuperador de estrubita en todas las líneas de nuestra depuradora. Hay que destacar que si vamos a hablar en estas ponencias de biorefinería o biofactoría, nosotros, cuando queremos ver si un proceso concreto qué impacto va a tener en nuestra depuradora, debemos dejar ya de considerar únicamente la línea de aguas y, por tanto, en la simulación también debemos dejar de considerar únicamente la línea de aguas y tratar de simular todos los procesos que ocurran en la EDAR de manera simultánea para entender este impacto, esta instalación de nuevas tecnologías, qué impacto va a tener en todos nuestros procesos. Para eso tenemos el modelado Planway Model, en el que CEIT ha estado trabajando durante los últimos 10-15 años, que nos permite simular de manera conjunta la línea de aguas y de fangos. En el proyecto Magnifos estamos haciendo un seguimiento del fósforo en la depuradora, tanto para determinar el efecto que puede tener instalar en esta depuradora un recuperador de estrubita con fuente de magnesio alternativa, como para poder operar la EDAR de la mejor manera para maximizar esta recuperación de fósforo. Para los resultados, bueno, he traído un ejemplo porque esta misma metodología la utilizamos hace unos años en la EDAR Sur de Madrid, ¿vale? En un proyecto de investigación que hicimos con Veolia, en la que lo que hicimos fue analizar diferentes escenarios de operación para entender el impacto que tendría la instalación o no de este reactor de recuperación. Para ello, construimos un modelo que incluía los procesos de degradación aerobia, anóxica y anaerobia, eliminación de nitrógeno y fósforo tanto de manera química como biológica, procesos de stripping y disolución de gases y procesos de precipitación y redisolución de algunas de las sales de fósforos. Nosotros lo que hicimos fue un mapeo del fósforo en la EDAR y un análisis de costes para las distintas configuraciones que en aquel momento se estaban barajando y, bueno, al final se optó por la instalación de un recuperador de estrubita que, hasta lo que yo sé, sigue funcionando. Algunos de los resultados están incluidos en esta publicación que tengo ahí. Y, bueno, por último, el tercer reto que nos queda y que es fundamental para que se instalen tecnologías que puedan dar lugar a una verdadera implementación de la economía circular en la EDAR, está el reto de optimizar las tecnologías que instalamos, ¿no? Nosotros estamos tratando de hacerlo mediante simulaciones CFD. Entonces, bueno, las simulaciones CFD lo que nos permite es distinguir zonas en los reactores de precipitación, y esto tiene mucho interés por dos razones principales. El primero es porque nos permite distinguir zonas muertas en el reactor, lo cual nos permite mejorar el diseño de nuestros recuperadores. Y, por otro lado, nos permite incidir en un problema bastante común que tienen los reactores de lecho fluidizado, y es que cuando tenemos partículas grandes, como las de 0,5 o 2 milímetros que se comentaban antes en los recuperadores de estrubita, estas partículas tienden a ir al fondo de los reactores de lecho fluidizado. Pero con los caudales de recirculación que necesitamos para mantener estas partículas grandes suspendidas, muchas veces lo que ocurre es que las partículas finas salen por arriba, perdiendo producto precipitado y, además, generando un vertido de fósforo que en principio no debería producirse. Entonces, nosotros lo que podemos hacer con este tipo de simulaciones es hacer un seguimiento del sólido dentro de nuestro reactor
y tratar de optimizar los caudales de recirculación y el diseño para conseguir mantener tanto las partículas grandes suspendidas como que las pequeñas no salgan por la parte superior del reactor. He preparado un pequeño vídeo, no sé si se va a poder ver, porque muchas veces estas cosas dan problemas, pero bueno. Bueno, aquí tenemos un reactor en el que tendríamos el agua entrando por la parte inferior. Eso que se estaría moviendo sería el sólido dentro de nuestro reactor. Y es fácil entender que si el caudal de entrada por abajo fuera demasiado alto, el sólido saldría por afuera. Sin embargo, si el caudal de entrada fuera bajo, pues este sólido se apelmazaría en la parte inferior de nuestro reactor, generando problemas operacionales y colapsos. Entonces, estas simulaciones que se validan con resultados experimentales, lo que nos permite es seleccionar la operación más adecuada para nuestro caso. Además de las simulaciones multifásicas en las que tenemos la distribución del sólido dentro del reactor, nosotros hemos ido un poquito más allá y hemos incluido reacciones químicas en el software de simulación. Esto nos permite tener simulaciones conjuntas de hidráulica y química en el reactor y nos permite optimizar dosificaciones y aspectos de diseño de manera conjunta. Por acabar y con las conclusiones, simplemente decir que las herramientas de simulación combinadas con resultados experimentales creemos que son de gran ayuda para implementar procesos que nos ayuden a una transición hacia la economía circular y que en el contexto del reto SMAGNIFOS estamos utilizando estas herramientas de manera conjunta para, en primer lugar, utilizar fuentes alternativas de magnesio que reduzcan el coste de operación y ayuden a cerrar el ciclo tanto del magnesio como del fósforo. En segundo lugar, la optimización de la depuradora para maximizar la recuperación de fósforo u otros elementos de interés. Y, en tercer lugar, la optimización de reactores de precipitación utilizando modelos que combinan CFD y reacciones químicas. Sin más, muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a los tres ponentes y ya sobre todo agradecer que no haya tenido que sacar la tarjeta roja, ni llamar al bar, ni esas cosas que son siempre poco agradables. Yo creo que tenemos tiempo para antes de que se incorporen los siguientes tres ponentes, para atender alguna cuestión de los ponentes. Yo creo que hemos visto tres líneas un poco diferentes respecto a la recuperación de recursos, que son recursos de la depuradora. No sé si alguien en el público quiere hacer alguna pregunta a los ponentes. Yo lo que plantearía quizás desde el punto de vista de estas nuevas aplicaciones, ¿no?, que suponen recuperar recursos, pero también imagino que en parte también están consumiendo pues energía y algún reactivo para estos planteamientos. Entonces, un poco cómo sale el balance de ir más allá en el aprovechamiento respecto a la necesidad de insumos como energía o reactivos. No sé, en cada uno en su área. A ver, nosotros, por ejemplo, en la parte de recuperación de nutrientes sí que hemos hecho el balance, además como si lo aplicásemos a escala real, los números. Sí que es cierto que hay un consumo elevado de reactivos, en el caso sobre todo de la recuperación de nitrógeno, pero poniendo sobre la mesa lo que es el balance económico, sale positivo, teniendo en cuenta también, claro, el precio de mercado, que es también un factor clave, tanto para la estrubita como las sales de amonio. Entonces, en ese caso sí que sale a cuenta el recuperar nitrógeno y fósforo en forma de estrubita en las sedas. Luego, en cuanto a la parte de los AGVs, lo que planteamos es una combinación de recuperación de esos ácidos grasos volátiles y también producción de biogás, que al final lo que te permite también es compensar el consumo energético que tienes que aportar para hacer la recuperación de los ácidos grasos volátiles. Entonces, ya lo estás también compensando parcialmente el consumo energético. Bueno, por la parte de los bioplásticos, yo creo que lo primero es pensar que no hacer nada con recursos que tenemos disponibles, eso sí es perder el dinero. O sea, estamos perdiendo recursos, no nos lo podemos permitir.
lógicamente luego van a ser empresas las que tiren de esos desarrollos, tiene que ser económicamente viable. En la parte de los biopolímeros se estima que cambiar de fuentes renovables de origen alimentario a fuentes o materias primas secundarias como origen de los biopolímeros puede suponer reducir su coste en un 50%. Entonces, bueno, es cierto que hay un coste mayor derivado de los procesos de purificación de los biopolímeros, pero esos también vendrán dados de la aplicación o del uso final. Es decir, no será lo mismo obtener un PHA o PHBV para un envase de uso alimentario, que necesitará unos procesos de purificación que estamos estudiando también con disolventes verdes para llegar a un producto final de esas características, que un biopolímero que tenga una componente estructural o que vaya a formar parte de otro producto que no sea en contacto con alimentos. En cualquier caso, yo creo que lo relevante es eso, el saber que como sociedad no nos podemos permitir el seguir desperdiciando recursos y tenemos que desarrollar la tecnología para que sea económicamente y técnicamente viable el reintroducirlos en la cadena de consumo. Bueno, por nuestra parte, el proyecto que estamos llevando a cabo precisamente incide en ese problema, ¿no? Que uno de los mayores costes, como comentaba, en la recuperación de fósforo es ese consumo de reactivos, y nosotros precisamente estamos estudiando la posibilidad de sustituirlo por lo que ahora mismo es un subproducto industrial que tiene muy poca salida comercial. Entonces, el análisis técnico-económico lo estamos llevando a cabo, pero en principio precisamente incide en esa idea de que sea un proceso no solamente sostenible desde el punto de vista ambiental, sino también desde el económico, que es fundamental para implementar estas tecnologías. Y luego en el tema de los modelos matemáticos, pues es un poco lo que comentaba también, ¿no? No solamente si queremos pensar que las depuradoras van a dar un salto y van a ser realmente unas biofactorías o unas biorefinerías, no podemos descuidar el aspecto económico, y en esa optimización o en ese análisis de operación que llevamos a cabo gracias a los modelos matemáticos, pues es necesario incluir una partida económica en esa operación para prever y para tratar de conseguir la mejor operación, no solo desde un punto de vista ambiental, sino también económico, como decía. Está claro que hablamos de economía circular y tiene que haber economía, y lo que dice Ramón, yo creo que ya en sí mismo el beneficio ambiental de no tener que gestionar unos residuos y tratar de obtener de ellos recursos, ya en sí mismo probablemente nos vamos a ahorrar también mucho dinero de gestionar y de obtener materias primas primarias, ¿no? Yo no sé si hay alguien más que quiere hacer alguna. Sí, Teresa. Que digo que habéis hablado de una escala entre 10.000 y 100.000, ¿no? Pero en Galicia, por lo menos, y en Asturias os pasaba también, nuestra escala es muy complicado si no transportamos. Yo pregunto si no os habéis planteado la incorporación de otra fuente de lodos distinta, que son el tema de los purines, si habéis planteado la combinación, porque ahí sí que tenemos una producción y una necesidad de tratar esos purines, y tenemos una producción mucho más repartida en todo el territorio. No sé si habéis analizado esta combinación de poderlo hacer. Para lo que es tanto recuperación de nutrientes como valorización de materia orgánica, sí que lo estamos planteando, e incluso otras fuentes residuales ricas en materia orgánica, como puede ser la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, también es muy interesante para valorizar, para obtener ácidos grasos volátiles. Y los purines, sobre todo, para hacer frente a la problemática que tienen actualmente, para recuperar nutrientes, sí que lo estamos valorando, pero de momento todavía no lo hemos combinado con los lodos. Bueno, el tema de los purines nosotros en concreto no lo hemos trabajado, pero socios del proyecto que he presentado sí que utilizaron hace unos años, socios de la Universidad de Barcelona, sí que utilizaron estos subproductos de óxido de magnesio para realizar experimentos en los que se trataba de recuperar estrubita a partir de purines. Creo que no lo llevaron a escala industrial, pero bueno, sé que se realizaron experimentos y que se hizo un trabajo en ese ámbito hace 5 o 6 años. Sí.
Y por la parte de producción de biopolímeros, pues lo que comenta Celia, siempre que produzcas ácidos grasos volátiles tienes un intermedio sintético que te va a permitir la síntesis de biopolímeros. Actualmente se está investigando con purines, se está investigando fundamentalmente con fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, como el ejemplo que ponía. Y bueno, cualquier fuente de carbono en principio puede ser susceptible de ser pretratada para obtener un fermentable para la síntesis de biopolímeros. Igual si os presentáis cuando preguntéis, por favor. Hola, buenos días. Soy Eduardo Ayesa, de CEID, soy compañero de Beñat. Entonces, viendo un poquito las presentaciones, sí que se ve que va cambiando un poco el concepto de depuración, en el sentido de que, curiosamente, la DECU, el carbono, realmente ahora, de alguna forma, es lo que estamos deseando todos. Es decir, estamos compitiendo para eliminar biológicamente fósforo, por otro lado para los bioplásticos, por otro lado para el metano, por otro lado para los AGVs. Entonces, al final, está la guerra precisamente por eso, la guerra por la contaminación, algo está cambiando, ¿no? Es decir, hacia dónde va. Entonces, ¿qué va a ser rentable en el futuro? ¿Hacia dónde? ¿De qué va a depender? Porque hay muchas alternativas, pero evidentemente si queremos recuperar estrubita, pues queremos eliminar biológicamente fósforo, necesitamos carbono. Pero los demás ponentes también, para los bioplásticos, para el metano, para los AGVs, ¿quién va a ganar en esta guerra? ¿Qué condicionantes puede haber, no? Casi nada lo que planteas, ¿no? La competencia por los residuos. Yo creo, o sea, desde mi punto de vista, dependerá de la demanda y la situación particular de un territorio. Es decir, no creo que haya una solución única. Entonces, en función de la situación territorial o de la demanda del mercado en un momento dado, por ejemplo, ahora mismo estamos en un contexto muy particular, pues eso determinará el que tengamos que orientarnos a producir más ácidos grasos o bioplásticos o recuperar los nutrientes que otro producto. Entonces yo creo que hay que analizar caso a caso y al final pues de lo que se trata es de tener la flexibilidad para poder adaptarnos a las demandas del mercado. Y yo andando más, coincido totalmente, yo creo que tenemos que ser flexibles. Y yo creo que por ahí pasa un concepto también importante que es el de modularidad, el de ser capaces de tener tecnologías modulares que sean fácilmente desplazables, fácilmente implementables y que se puedan adaptar a diferentes entornos. Y lo estamos viendo que tenemos un entorno cambiante en el que el coste de las materias primas se dispara en unos casos, el coste de la energía, bueno, pues a lo mejor es un momento de promocionar la producción de biometano, otro momento en el que tendremos un problema más asociado a otro tipo de recursos, no sé si fertilizantes en el futuro, y habrá que ir por ahí. Entonces, yo creo que la flexibilidad y la modularidad son conceptos importantes en el foco que deberían de estar en la estrategia de I+D, pensando en que podamos cambiar rápidamente, tener el abanico de tecnologías y que podamos cambiar rápidamente de la producción de unas cosas a otras. Y para eso también es que son importantes los sintones químicos, el tener esas materias, esos fermentables que podamos dirigir a una producción u otra en función de las necesidades del momento. Yo por añadir un poquito nada más, nada, completamente de acuerdo con mis compañeros y por barrer un poco para casa, si me permitís, pues decir que en esa selección de mejores tecnologías o de operación en cada momento, creo que herramientas como los modelos que he podido presentar, en el que podemos hacer escenarios de simulación a un coste muy bajo comparando con hacer pruebas en escala piloto o ya no digo escala real, pues pueden ser unas herramientas de ayuda para la selección de estas tecnologías. Sin duda. Bueno, pues agradezco a los ponentes su visión, que yo creo que nos ilumina a todos y nos inspira a todos mucho. Y sin más, les damos las gracias y pasamos al siguiente grupo de ponentes. Bueno, pasamos a los tres moderadores finales. Víctor Monsalvo, por favor, Belén Benito y José Manuel. Víctor, entonces.
Bueno, pues doy la bienvenida ya a los 3 participantes en el panel que nos van a permitir llegar al café, espero que con energías suficientes. Son participantes que vienen de fuera y, por tanto, pues no estaban hemos tenido que cambiar un poco el orden. En primer lugar, voy a presentar a Víctor Monsalvo, que es doctor en Ingeniería Química por la Autónoma de Madrid y donde también ha sido profesor, y que se incorporó en el año 2016 como responsable del área de coeficiencia en Aqualia. Ha desarrollado tareas de I+D en las áreas de tecnología ambiental y muy relacionadas con el tratamiento, la reutilización y desalación de aguas y la gestión de biorresiduos y biogás, que hoy nos reúne aquí, y tiene pues multitud de ponencias y proyectos de investigación y premios que avalan una trayectoria muy fructífera en esta materia. Luego tengo a Belén, que Belén es ingeniero, Belén Benito es ingeniero de caminos, ingeniera, me ponen ingeniero, pero a mí, yo que soy ingeniera también, me parece que es mejor hablar de ingeniera. Antes no había y por eso eran todos ingenieros, o éramos todos ingenieros, pero ahora somos ingenieras también. Ingeniera de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y doctora también por la misma universidad. Inició su carrera en el sector privado en el campo del tratamiento de las aguas residuales y se incorporó ya en el año 2000 al canal de Isabel II, donde viene desarrollando su actividad profesional. En 2005 nombrada subdirectora de Ingeniería y Construcción, y en 2014 se hizo cargo ya de la dirección de operaciones de la empresa, puesto que desempeña en este momento. Sin duda, yo creo que también el canal de Isabel II seguro que nos va a poder pues ilustrar sobre proyectos innovadores que en la materia de economía circular nos reúne aquí hoy. Y por último, last but not least, nuestro querido José Manuel González, que yo creo que a nivel de Asturias pues es de sobra conocido, es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Oviedo, y lleva pues vinculado desde su inicio profesional en 1995 al Consorcio de Gestión de Residuos, a Cogersa, el referente en materia de gestión de residuos en Asturias, liderando el área de I+D desde su creación en 2012, desde donde pues lleva una dilatada participación en proyectos de investigación de ámbito regional, nacional y comunitario, y haciendo que el mundo del agua y el mundo de los residuos pues converjan en muchos de los desarrollos innovadores que desde el consorcio se llevan. Entonces yo creo que doy la palabra ya sin más dilación a Víctor. The floor is yours, así que comienzas tú. Muchas gracias. Tengo que empezar pidiendo disculpas. Perdonad el retraso, es vergonzosa la primera vez que llegas tarde a una ponencia. Ha tenido que ser hoy. Y dar mucho las gracias a los coordinadores, a los organizadores, y daros la enhorabuena también por el evento. Hoy os venimos a presentar uno de los proyectos de economía circular, buques insignia de los últimos años en Aqualia. Es el proyecto en Guijuelo, que se inició en 2018 con un grupo de visionarios, una asociación, en este caso público-privada, en el que una entidad local vio las oportunidades en su localidad del aprovechamiento de biorresiduos en torno a su principal industria, ¿no?, que es la industria chacinera, la industria cárnica en Guijuelo, y los compañeros de Aqualia encargados de la operación del servicio. En ese caso lo que idearon en aquel momento fue el ver cómo podían modificar el paradigma de la gestión de los biorresiduos y cómo operar la depuradora, viendo esta como una oportunidad de generar bioeconomía, por supuesto circular, en torno a la depuradora. Así nació el proyecto Advisor. El proyecto Advisor es un proyecto financiado, en este caso por el CEDETI, que era un proyecto de investigación fundamental. Así era donde partíamos, con estos pequeños reactores que hemos estado ya comentando, de 2 litros, y que hoy por hoy ha terminado siendo una realidad. Es un proyecto de economía circular que está operando a escala industrial. Y lo que voy a intentar estos 15 minutos es contaros la historia, cómo se engendró y hasta dónde hemos llegado. En principio fue constituir un consorcio y una serie de partners, 2 socios tecnológicos, que era Tech4Plus, desarrollo de tecnología termoquímica, Bionet, procesos biotecnológicos, Magisa, nuestro principal socio y uno de los mataderos de Guijuelo, y Aqualia como coordinador, apoyándose en el Ayuntamiento de Guijuelo. La situación inicial era esta, la habitual, la de que por un lado va la gestión de los residuos industriales y por otro lado operamos y gestionamos el servicio integral, incluyendo las depuradoras.
Estos residuos tradicionalmente se dirigían a un gestor autorizado a 150 kilómetros, en el que además de ser un coste económico era un coste ambiental y en el que se perdía cualquier oportunidad de valorización de esos biorresiduos. Y por otro lado, una depuradora convencional con su objetivo fundamental de obtener ese agua tratada. Bueno, con el cambio hacia la biofactoría, esos dos residuos, los residuos industriales y el agua residual, terminó convirtiéndose en 5 bioproductos. El producir energía eléctrica de origen biológico, producir combustible vehicular, es decir, ya la depuradora lo que hace es activar proyectos de movilidad sostenible, por supuesto sin modificar el objetivo fundamental inicial de la depuradora, que es obtener ese agua tratada, una línea de producción de biopolímeros y la parte de lodos obtener biofertilizantes. El primero de las actividades fue, cuando ya decidimos poner en marcha el proyecto y se nos concedió, fue hacer un análisis, una prospectiva de cuál era la disponibilidad de esos biorresiduos, ¿no? No solamente es una caracterización, que siempre es a los tecnólogos a lo que tendemos, pero también el conocer la logística, la idiosincrasia, la distribución geográfica, cómo es la producción anual o interanual de esos biorresiduos. Y el concepto cambió. Y ahora lo que les voy a explicar es cómo es paso a paso esa biofactoría. Actualmente lo que hacemos es recoger esos residuos. Originalmente eran residuos sandage, son subproductos alimentarios no destinados a consumo humano. Esta era la idea original por la que se concedió el proyecto de investigación fundamental. Hoy por hoy luego les contaré que no tratamos este tipo de residuos. En caso de aceptar este tipo de residuos, se plantea un tratamiento de hidrólisis térmica, que es lo que requiere la regulación para poder aceptar este tipo de residuos. Y se haría un tratamiento conjunto con los propios lodos de la depuradora. A partir de ahí hay un proceso térmico también de separación en el que, sobre todo los residuos grasos, se separan en dos corrientes. Una, la fundamental, el alma de la biofactoría, que son los digestores, la codigestión anaerobia, y por otro lado la fracción grasa, que se llevaría a la línea de producción de biopolímeros. En torno a la codigestión, las tres corrientes habituales producto de un digestor. La primera de ellas es la fracción gaseosa, que destinamos como combustible vehicular. La segunda es la sólida, que iría a esos biofertilizantes, y la tercera, la fracción líquida, hay que tratarla convenientemente, en este caso con una tecnología propia de Aqualia, el SAR, que además de poder tratar esas corrientes, generamos biometano y biohidrógeno como consecuencia del tratamiento. Como siempre decía, con el objetivo de mantener, incluso mejorar la calidad del agua tratada para devolverla en mejores condiciones al medio. Esto hubo que hacer un cambio, claro, del concepto inicial de la depuradora hacia la biofactoría. Hubo que acoplarse fundamentalmente a la línea de fangos, donde hubo que meter todos los procesos, fundamentalmente de tratamiento y de preacondicionamiento. Y a partir de aquí les presento cuáles han sido los resultados. Empezamos por la primera de los procesos, la primera unidad de hidrólisis térmica, que como ya les he comentado, solamente es necesaria en el caso de que aceptemos, o sea, la biofactoría aceptase residuos sandage. Los objetivos eran dos: retratarlo, higienizar ese tipo de residuos, y por otro lado mejorar la producción de biogás. No hay que perder de vista el borrador de directiva respecto a la gestión de fangos, en el que parece que se nos puede requerir a un futuro la higienización de fangos, y este es uno de los tratamientos que algunas de las comunidades de hecho han aceptado como una de las probabilidades. Los resultados, como eran de esperar, tampoco nada innovador, era que la producción de biogás se incrementa después de un tratamiento de este tipo de higienización. Si pasamos a la segunda unidad, como decía, la más importante, la parte de la codigestión, apoyándonos en el conocimiento interno de la compañía, en el que ya ha puesto en marcha varios procesos de codigestión en diferentes depuradoras, unos están a pequeña escala, otros ya son a escala industrial. Aprovechamos de este conocimiento, como decía, para trabajar en la línea en la que habitualmente trabajamos en los procesos de codigestión. Lo primero era identificar todos los co-substratos, aquí en algunos casos pues no tienen un aspecto muy atractivo, caracterización físico-química, caracterización también o conocimiento de su producción. Algunos casos son algunos análisis un poquito más avanzados, como los procesos, como el conocer su potencial metanogénico, y al final lo que se diseña es una receta, cuál es la mejor receta para maximizar el producto final, varios de los productos finales, en este caso el biogás, maximizando la carga, viendo qué tipo de cosustratos y qué fracción representan respecto a los lodos de la depuradora,
Y el incremento en este caso, y aquí les adelanto uno de los resultados, fue de que la producción de biogás hoy por hoy en la biofactoría es 4 veces superior al que se tenía en la depuradora original. Y esto ha dado oportunidades, como vamos a concluir, en torno a ella. Una de las cosas también que las que hubo que trabajar es en la sensórica, nueva sensórica que habitualmente no ponemos en las estaciones depuradoras, que fue necesario implementar, sobre todo por temas de seguridad, además de integrar en el SCADA de la planta. Bien, una vez pasada la codigestión, el primer producto, como comentábamos, era el biogás, en el que bueno, ya se ha hablado sobre el potencial de producción de biogás en España. En este caso lo destinábamos a 3 usos distintos. El primero de ellos es la caldera, para mantener a temperatura nuestros digestores. El segundo, la cogeneración. Este es un proceso que no estaba en marcha cuando la depuradora funcionaba como depuradora y que gracias al incremento de producción de biogás se ha podido poner en marcha. De hecho, desde hace semanas ya producimos energía eléctrica. Con los excedentes de antorcha es con lo que se plantea la utilización como combustible vehicular, y ya son varias las iniciativas en el panorama nacional en el que se utiliza el biometano como combustible vehicular para motivar la movilidad sostenible, siempre garantizando la calidad de biometano que se nos requiere por la norma europea, y es perfectamente factible con tecnología como esta, que es Avat Bioenergy, en el que con un proceso sencillo el biogás termina siendo biometano. Uno de los números interesantes para quedarse con la magnitud o el potencial de biofactorías como este tipo es a microescala, sería en el que con 1 kilo de residuos industriales, en este caso de esta geografía, de esta región, podríamos movernos unos 18 kilómetros. Y un nivel más macro es que con las toneladas, de las miles de toneladas que ya se tratan en la biofactoría, desde Guijuelo en coche se podría hacer ahora más de un viaje lunar a la semana. Esto es solamente parte, esta producción de biocombustible es solamente parte de un programa mucho más amplio. Son ya 6 instalaciones las que operamos en España y está dentro del programa del Fondo de Reducción de Emisiones de CO2. Respecto al resto de corrientes, y siendo breve, respecto a la corriente líquida resultante del digestor, esto es importantísimo para garantizar la sostenibilidad de la depuradora. Tenemos que ser conscientes que cuando hacemos codigestión generamos corrientes que son distintas a las originales y hay que pensar en la tecnología o forma de manejo de la biofactoría para poderlas tratar. Bueno, nosotros aquí trabajamos en el desarrollo de nuevas tecnologías, como es este sistema ELSAR, que es una digestión anaerobia con lodo granular electroestimulado que desarrollamos con nuestros socios de la Universidad de Alcalá. Otra de las líneas importantísimas de la biofactoría, y esto es importante que el conocimiento que se ha desarrollado durante estos 4 años se promulgue y lo compartamos con todos, es clave para el correcto funcionamiento de una depuradora, la sostenibilidad de una depuradora, garantizar que los usuarios finales van a poder adoptar este biofertilizante en sus usos. Hoy por hoy, nuestros socios en torno a la biofactoría han dejado de utilizar fertilizantes minerales y solamente se nutren con el biofertilizante después de haber garantizado, claro, y esto ha habido que hacer un trabajo también con la Junta de Castilla y León, de parámetros microbiológicos, fisicoquímicos y agronómicos que avalasen que efectivamente se podría utilizar. La línea más prospectiva, que todavía está en desarrollo, es la última, la de los biopolímeros, que ya se han comentado esta mañana. Nuestra estrategia en Aqualia es la de la 3ª generación, utilizando residuos que ni son alimentarios ni utilizan superficie cultivable, y fundamentalmente pensando en PHA. Aquí concretamente nos enfocamos a los PHAs de cadena media, que son los PHAs más caros que hay en la industria. Y bueno, una de las conclusiones al trabajar con nuestro socio Bionet es que, trabajando en este caso con fermentadores que alimentábamos con la fracción de la biofactoría, es que en este caso se consiguió la mayor capacidad de producción reportada en PHAs, hasta un 60% de concentración. Bueno, ha sido, como ven, un proyecto exitoso, de transferencia también de tecnología, de economía circular, ha recibido algunos premios, para nosotros creo que es secundario, lo importante es que se ha demostrado que en torno a una depuradora se pueden poner en marcha proyectos de activación regional de economía circular. Y esto es lo mismo que trasladamos también a Asturias, son ya varios los proyectos que desarrollamos en economía circular, empezando con un proyecto LIFE, seguimos con un proyecto financiado por el IDEPA en el que hemos trabajado con varias entidades que les sonarán a todos, entre otros nuestro socio Cogersa, en el que hemos trabajado en optimizar la energía, el consumo de energía en las depuradoras y también el aprovechamiento de los fangos, dándole nuevas salidas a esas 80.000 toneladas que se comentaban
comentaban. En este caso, desde el aprovechamiento material, estamos produciendo materiales para desodorización, estamos produciendo también materiales para su aprovechamiento energético, que con nuestro socio UNOSA se validó y se verificó que se podía utilizar en plantas, por ejemplo, como en Pereda. Y el otro proyecto, que está todavía en marcha hasta este verano, lo llevamos a cabo con nuestros socios también tecnológicos y en este caso diferentes productos como es el carbón activo agotado o los propios lodos de depuradora se le dan después de un tratamiento, se le dan diferentes salidas como el tratamiento terciario en depuradoras. Este es un sistema trabajando en la depuradora de grado para eliminar microcontaminantes. También el carbón activo agotado después de una regeneración se va a probar en la potabilizadora de Entralgo. Por otro lado, las aplicaciones ambientales para desodorización y para obtención del combustible vehicular de ese lodo después de una pirólisis o incluso como soporte de biomasa en reactores industriales, en reactores MBR de tratamiento de aguas residuales urbanas o la restauración ambiental. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, pues Belén, es tu turno. Buenos días. Gracias al Consorcio de Aguas por la invitación y por dar la oportunidad de que Canal de Isabel II esté hoy aquí. Vamos a hablar en los próximos 15 minutos de economía circular, es decir, de ciclo urbano del agua, porque es casi lo mismo. Y contaré el caso que entiendo que es de éxito de Canal como empresa gestora del agua en la Comunidad de Madrid. Tengo que irme al origen porque Canal es una empresa muy vieja. Canal tiene 170 años de antigüedad y eso permite que hayamos llegado al sitio donde estamos. No se entendería probablemente lo que voy a contar a continuación sin esta evolución histórica, pero es que en el siglo XIX, a mitad del siglo, Madrid tenía 200.000 habitantes y solo 7 litros diarios cada uno de sus habitantes para mantener su vida. Entonces estaba condenada a desaparecer si no se hacía algo. Isabel II firmó en el 851 un decreto para iniciar unas obras de construcción de una presa, un canal de 70 kilómetros y un depósito de 50.000 metros cúbicos. Era una visión muy a largo plazo, puesto que multiplicaba la autonomía para los habitantes de Madrid. Con toda la evolución desde aquel momento, Canal de Isabel II sigue siendo hoy una empresa pública de la Comunidad de Madrid que gestiona el ciclo del agua en todo el territorio madrileño y que tiene entre su accionariado a la comunidad y a 111 ayuntamientos. ¿Cuál es el modelo de Canal de Isabel II? El modelo es una gestión territorial supramunicipal y de la totalidad del ciclo del agua, es decir, abastecimiento, saneamiento, reutilización, energía, biosólidos, todo. Teniendo en cuenta que el sector, esta actividad es súper intensiva en infraestructuras, poder compartir esas infraestructuras es lo más eficiente que hay. Son caras de implementar, pero es que después hay que estar continuamente actualizándolas porque la tecnología avanza, porque la población crece, porque hay adecuación normativa que cada vez nos restringe un poco más y todo esto tenemos que planificarlo. El hecho de compartir en todo este territorio de 8.000 kilómetros cuadrados las infraestructuras creemos que es lo que optimiza la gestión. También hay que mantenerlas, mantener unas redes de saneamiento, de abastecimiento, unas depuradoras, es muy caro. Si podemos aprovechar sinergias entre unos y otras instalaciones y además hacer compras, compartir personal, etcétera, estamos mejorando, haciendo más sostenible el sistema. Entonces, por eso hoy, después de estos 170 años, Canal de Isabel II es, en parte, esto que está aquí contado. 6,7 millones de habitantes servidos, 488 hectómetros cúbicos de agua derivada para mantener la actividad en Madrid, 475 de agua depurada
y 120 hectómetros cúbicos de agua regenerada. Cito estas magnitudes porque luego aparecerán. Es cierto que con una gestión supraterritorial y con una gestión del ciclo completo, la red necesaria es vastísima, red en mayúsculas y con negrita y subrayado. Son 13 embalses, 14 plantas de tratamiento, 17.700 kilómetros de conducciones de abastecimiento, 15.000 kilómetros de conducciones de saneamiento, 156 depuradoras, o sea, esto es gigantesco. Pero entendemos que este sistema de... aquí tenemos también las de reutilización, 33 instalaciones, 700 kilómetros de agua regenerada, pero entendemos que esto es lo que nos permite hablar con mucha propiedad y con mucha garantía de lo que es la circularidad. Tenemos aquí un pequeño esquema con las magnitudes del año 2021 del ciclo del agua residual y de la economía circular que manejamos. Los 15.700 kilómetros de redes nos han permitido trasladar las aguas domésticas, las aguas comerciales, las aguas de escorrentía, porque la mayor parte de las redes son unitarias, hay muy poca red separativa, y todas las aguas industriales, hasta las 156 depuradoras. Los sistemas de depuración sabemos que son más locales, que no permiten estar tan interconectados como los de abastecimiento. En esas 156 depuradoras se han tratado 484 hectómetros cúbicos de agua, de los cuales 120 se han regenerado para distintos usos. Y de ahí han salido también 93.000 toneladas de materia seca, utilizada básicamente como fertilizante, y 366 toneladas de estrubita. Nada de lo que yo cuento aquí sería posible sin todo lo que han comentado mis predecesores. Es que todos están investigando en cosas y han venido investigando en cosas que luego nosotros hemos siempre tratado de aprovechar. Antes lo ha comentado en relación con la estrubita. Se habla, las depuradoras son en este momento almacenes de energía, yacimientos de agua regenerada, minas de fertilizantes. Se habla siempre de que el binomio agua-energía no se puede separar, efectivamente no se puede separar. Es que cada metro cúbico trasegado, movido, gestionado en el ciclo del agua supone medio kilovatio hora. Con lo cual, si aquí en Madrid movemos 1.000 y pico hectómetros cúbicos al año, ya podemos saber la cuenta de energía que tenemos. Por eso Canal desde hace muchísimos años, la primera minicentral hidráulica es de 1905, desde hace muchísimos años ha tratado de estrujar, aprovechar todo lo que el ciclo ofrecía, y en este momento contamos con una panoplia de generación eléctrica con una potencia instalada de 107 megavatios. Tenemos minicentrales hidroeléctricas a los pies de las presas, depuradoras cuya línea de lodos es digestión anaerobia, todas tienen su correspondiente aprovechamiento de cogeneración con biogás. Tenemos dos centrales de procesamiento de lodos que centralizan todos los lodos producidos en las 156 depuradoras y se tratan de manera conjunta, y eso permite que la economía de escala nos ayude a generar energía y a procesar esos lodos, ¿no? Y luego tenemos unas pequeñas instalaciones muy chiquititas de microturbinas en red de abastecimiento, en depuración, que aunque no son sustancialmente importantes en cuanto a lo que aportan en energía producida, nos sacan de muchos problemas. Tenemos instalaciones remotas donde no llega la energía eléctrica. Si no fuera por este tipo de microturbinas no podríamos alimentar algunos de los instrumentos y mandar los datos a nuestro centro de control. Como decía, mover tanta cantidad de agua necesita muchísima energía. Aquí vemos el diagrama desde los últimos 4 años de producción de energía y de consumo de energía. Aquí está reflejada la producción de los distintos tipos de energía. En 2021 hemos consumido 484 gigavatios hora anuales, de los cuales hemos producido 419. O sea, autoproducimos más del 85% de la energía que consumimos.
Somos tremendamente estacionales. Según que el año hidrológico sea seco o sea húmedo, necesitamos más o menos energía. La topografía, la orografía nos favorece porque tenemos los recursos en la zona alta, pero es verdad que también dependemos a veces de pozos subterráneos y dependemos también de unos trasvases. Los años en los que el agua en superficie no es suficiente y tenemos que tirar de este otro tipo de recursos, la factura eléctrica sube, ¿no? Así pues, tenemos una base de energía producida por biogás que es muy estable, que es la zona verde, una parte que es la que está reflejada aquí en marrón, que es producto de nuestras cogeneraciones o aprovechando el tratamiento de los lodos, tienen algún valle debido a que se quedan fuera de servicio porque son elementos delicados, y después la energía hidroeléctrica, que también está muy ligada a la climatología. Aquí viene en más detalle la producción y la potencia instalada de cada una de esos tipos de generación eléctrica, por si alguien después está interesado en ver esto en más detalle. Tenemos el yacimiento de agua residual regenerada. Gestionamos un recurso escaso. Nosotros nos desempeñamos en una zona seca. Deberíamos empezar a llamar a España zona árida, porque tenemos que asimilar que es así. Entonces, hemos tenido que buscar recursos complementarios. Tenemos una materia prima superabundante, que es el agua residual. Claro, son casi 500 hectómetros cúbicos. Entonces, desde hace más de 20 años estamos aprovechándola. Los caudales del agua residual son más constantes a lo largo del año, y entonces eso nos provee de una materia prima que tenemos más garantizada, ¿no? Tenemos una capacidad instalada de regeneración solo para zonas verdes municipales, es decir, con un tratamiento final incluso de desinfección, de 40 hectómetros cúbicos, pero tenemos más potencia de regeneración. Como vemos aquí, el año pasado hemos regenerado 120 hectómetros cúbicos, y de esos 120, solamente 16 se han ido a usos de tipo urbano, riego de zonas verdes municipales, baldeo de calles, regamos también campos de golf, alimentamos una industria papelera, somos agua de producto, damos agua a producto, agua de, no se llama de producto, de proceso, gracias, agua de proceso para la industria papelera, pero 104 hectómetros cúbicos se van solamente a mejorar el medio ambiente, a mejorar los ríos aguas abajo de nuestra actividad. Esto lo empezamos a hacer hace 4 o 5 años y creemos que es una responsabilidad que tenemos como gestores del agua. Tenemos una vasta red que se va ampliando todos los años. Trabajamos en 26 municipios, 700 kilómetros de red, 33 instalaciones, 11 campos de golf. Cada vez vamos añadiendo más zona regable de los distintos municipios que ven la ventaja de utilizar. La ventaja y ven también que es la única salida, que esto es lo único que es sostenible, ¿no? Y llegamos a la mina de subproductos. Las depuradoras ya no son depuradoras, son biofactorías, y entonces otra de las cosas que nos dan son productos que podemos utilizar. Nosotros generamos 420.000 toneladas de lodos al año que procesamos en 2 instalaciones, una que tenemos en Loeches y otra que tenemos en la depuradora sur, que se ha mencionado antes. En estas 2 instalaciones recogemos todos los lodos y los sometemos a un secado térmico, secado que después nos permite valorizar ese lodo, y que también tenemos implementados porque la normativa que algún día se aprobará nos va a llevar a higienizar el 100% de los lodos. Por lo tanto, estábamos abocados a anticiparnos y hacer esto. En esas 2 instalaciones aprovechamos y tenemos una cogeneración, en el caso de Loeches, con 3 motores de 6,6 megavatios a gas natural, y en el caso de Sur, con una turbina de tipo aviación adaptada que tiene 24,8 megavatios. El destino fundamental de los lodos es la agricultura. El 90 y mucho % de los lodos van a destino agrícola. Solamente retiramos de ese circuito los que son no aptos. Y este año estas 2 instalaciones nos han permitido generar 250 gigavatios hora. Y tenemos la Estrubita,
que también se ha mencionado hace un rato. El problema que teníamos era la precipitación incontrolada del nitrógeno y el fósforo en las conducciones de fangos y de retornos a cabecera de algunos escurridos. Generaban lo que se ve ahí en esa tubería, o sea, colapsaban completamente las tuberías. Vimos la oportunidad de hacer una producción controlada. Montamos en 2015 una planta piloto y en 2018 ya tuvimos una planta industrial para producción que nos permitiría llegar hasta 2 toneladas día de este fosfato amónico magnésico, que además es súper valorado, aunque en este momento tiene un problema y es que todavía no está descatalogado como residuo. Entonces, ya se irá consiguiendo, pero a veces la ley no va acompañando al empuje de la economía circular. ¿Cuál es el futuro? Pues ahora estamos trabajando con mucho interés en un plan solar que nos permitirá aumentar en 48 megavatios la potencia de generación. Lo tenemos estructurado en 4 fases. La fase 0, que ya son proyectos que tenemos en marcha. 3 de las fases son proyectos fotovoltaicos terrestres y el 4º proyecto es fotovoltaico flotante. Tenemos mucha superficie de embalses y pensamos que se puede utilizar algo. Y los vamos poniendo en marcha conforme los vamos teniendo terminados. También tenemos en marcha una generación de hidrógeno, aprovechando que tenemos agua osmotizada en la depuradora del Culebro y que tenemos potencia vacante. Además, estamos instalando allí unos paneles fotovoltaicos y con ese agua y con esos paneles vamos a generar hidrógeno que puede tener 2 tipos de salida. Por una parte, inyectarlo a la red y por otra parte, utilizarlo como vehicular. En el caso de que llegaremos sin ninguna duda a un acuerdo con ayuntamientos o con algún otro servicio que lo necesite. Y parte del oxígeno producido lo llevaremos a mejorar las balsas de aireación y su rendimiento. Otras tecnologías que tenemos en marcha: inyección de biogás excedente en la red de gas natural, transformación de biogás en biometano vehicular, algún proyecto de geotermia para aprovechamiento para nuestros edificios, micro y pico generación eléctrica y microturbinas de gas que tenemos en algunas depuradoras, que todavía estamos un poco disgustados porque no tienen el rendimiento que esperábamos. Pero bueno, esto es probar y fallar indudablemente. El futuro del agua regenerada va por extender las zonas verdes, pasar también a las zonas verdes privadas, aunque eso suponga afinos en los tratamientos convencionales porque el nivel de calidad tiene que ser mayor. Llegar a la agricultura para nosotros es fundamental, pero eso requiere mucho trabajo de convencer al agricultor de que este agua es buena y no tiene ningún riesgo, ¿no? Y para la industria, seguir con el camino hacia el agua a la carta que nos llevó a poder alimentar la industria papelera. Y el futuro de los subproductos: en este momento seguimos valorizando en la valorización de lodos no aptos, lo hemos utilizado como combustible en alguna cementera. También queremos hacer mezcla de lodos secos para darles algo de potasio y que mejoren su capacidad fertilizante. En el caso de la estrubita estamos analizando depuradoras adicionales, trabajando duramente en la desclasificación como residuo y pensando ya en el segundo reactor para la depuradora sur. Y también estamos trabajando en los detritus y residuos de pretratamiento. En este momento, con el dolor de cabeza de las toallitas, que ya hemos logrado separar con bastante garantía de otro tipo de residuos, porque en el pretratamiento llega todo junto y en los tanques de tormenta también. Y vamos a iniciar algunos proyectos de valorización. No sabemos todavía qué haremos, si es pirólisis o no sabemos por dónde iremos, pero en esto también tenemos que trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén, por tu extraordinaria presentación que nos deja a todos los dientes muy largos. Somos muy viejos. Sí, sois muy viejos y muy grandes. Bueno, pues vamos a dar paso entonces a José Manuel González, con el que vamos a cerrar este panel dedicado a la economía circular. José Manuel, cuando quieras. Gracias, Nieves. Bueno, me uno a los agradecimientos por la invitación del consorcio a Cogersa.
y a todas vosotras y a todos vosotros, porque, bueno, yo creo que es una alegría para todos volver a vernos en eventos en presencial, ¿no? Bueno, yo os vengo a hablar de las innovaciones en Cogersa para una economía circular en el tratamiento de lixiviados y de lodo sedar, que es quizás lo más similar en nuestra actividad a la temática que nos ocupa hoy, ¿no? Y para quienes no nos conozcáis, Cogersa es un consorcio público que se fundó en el año 82. Yo pensaba que íbamos a ser maduritos, pero somos unos adolescentes, ¿no? Después de esta lección de humildad con el canal Isabel, pues bueno. En el año 82 se funda Cogersa para solucionar el problema de los residuos municipales en Asturias, ¿no? Para unificar y centralizar el vertido. Está integrado por el Gobierno del Principado y los 78 ayuntamientos de Asturias, y el consorcio fundó en el año 85 la Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias, que es quien opera las instalaciones, ¿no? Y quien se encarga en el día a día de las actividades de gestión. Para que os hagáis una idea de la dimensión de Cogersa en Asturias, mucho más pequeñita que el canal Isabel, en el año 2021 tuvimos una cifra de negocio algo más de 44,5 millones de euros, 6,3 millones de euros en inversiones, casi 2,8 millones de euros en control ambiental. Da empleo a 458 personas, de las cuales pues 248 es empleo personal propio, ¿no? Y 210 de actividades contratadas, ¿no? Servicios contratados. Nos dedicamos a la recogida de residuos municipales en unos 40 municipios dispersos por todo el territorio. Explotamos estaciones de transferencia, 9 estaciones de transferencia y la transferencia de esos residuos hasta el complejo, puntos limpios y luego la recogida separada, ¿no? Quizás es la imagen más visible de nuestra actividad, ¿no? Por los contenedores de colores, ¿no? Antes eran 3 contenedores, ahora se une el contenedor marrón, el cuarto para la fracción orgánica, que quizás tenga luego muchas implicaciones también con la gestión de lodos y aguas, ¿no? Pero quizás lo más singular de Cogersa es el complejo de tratamiento de residuos, ¿no? Un área de 400 hectáreas estratégicamente localizada en el centro de Asturias, en el vértice de la Y, y que reúne pues prácticamente la totalidad de los tratamientos que hay hoy en día para residuos, ¿no? Esto se da en poquitos sitios, ¿no? Tenemos 3 vertederos para residuos no peligrosos, peligrosos e inertes. Esto es muy poco habitual, que confluyan los 3 vertederos en un mismo emplazamiento. 2 plantas de compostaje vegetal y compostaje de lodos. Digestión anaerobia de contenedor marrón, que en su momento fue de lodos, de depuradora. Planta de reciclaje de escombros, tratamiento de residuos peligrosos, en fin, una planta de clasificación de residuos de recogida separada, contenedor amarillo, azul y verde. En fin, una diversidad de tratamientos que confluyen en un mismo recinto, ¿no? Eso nos da una posibilidad de sinergias tremenda, ¿no? Y acceso a una gran variedad de residuos. Este complejo recibió casi 870.000 toneladas de residuos, fundamentalmente de origen municipal, pero también industrial, de lodos de depuradora. Por ejemplo, veis ahí en esa tabla, en ese desglose, los lodos de depuradora supusieron algo más del 9% de esos residuos que recibimos el año pasado. Bueno, de momento todavía pivotamos bastante sobre el vertido, ¿no? Tenemos un 56,12% de esos residuos fueron a eliminación en vertederos, pero digamos que en nuestra actividad en recuperación, clasificación, compostaje, digestión anaerobia, valorización energética, etcétera, se está incrementando progresivamente, ¿no? Y el año pasado, pues prácticamente el 44% de los residuos se sometieron a algún proceso de valorización. Claro. Y ya, pues, acercándonos un poco a la temática de hoy, no somos una depuradora de aguas residuales urbanas, pero efectivamente nuestro complejo genera aguas residuales como consecuencia de esta actividad, ¿no? Anualmente venimos a producir algo más de 200.000 metros cúbicos al año de lixiviados, que claro, son unas aguas pues bastante distintas a las aguas residuales urbanas, ¿no? Pues pueden tener entre 2-3 gramos litro de amonio, una de QO también sobre 2,5 gramos, 3 gramos litro de DQO. En fin, unas aguas pues muy complejas, ¿no?, de depurar.
Bueno, tenemos nuestra propia red de saneamiento. Ahí veis las balsas de captación de lixiviados y todas están marcadas con los puntitos amarillos. Y todas esas aguas residuales, esos lixiviados, pues llegan a nuestra zona de depuración, ¿vale? En cuanto a innovación, pues creo que es destacable que en el año 97 pues Cogersa implantó el primer sistema biomembrate en España para tratar esos lixiviados, ¿no? Bueno, en su momento era una tecnología muy innovadora. Ahora ya es bastante común ver ese tipo de instalaciones en los complejos de tratamiento de residuos, pero ya digo que en el año 97 pues, fue la primera, ¿no? Esta planta se basa en una depuración biológica mediante nitrificación-desnitrificación en reactores a presión. Los fangos se separan mediante una ultrafiltración y el agua depurada se puede someter también a un tratamiento terciario con carbón activo para rebajar esa adecuo refractaria, ¿no? Nuestras aguas, nuestros lixiviados se caracterizan también por tener una adecuo pues, refractaria. Una parte es biodegradable, un 50% más o menos, pero otra adecuo persiste, ¿no? Y sobrevive, digamos, a ese proceso biológico. Bueno, pues este carbón activo permite rebajar esos niveles. El exceso de fangos se centrifuga, como en cualquier depuradora, y el agua depurada se bombea a colector. Actualmente la instalación tiene una capacidad para unos 1.000 metros cúbicos al día y se está ampliando, ¿eh? Ahora mismo estamos ampliando. Claro, este proceso, pues, digamos, no aprovecha los recursos es una depuradora convencional, no está aprovechando el nitrógeno, no está aprovechando el fósforo, sí está aprovechando la materia orgánica porque los lodos se envían a nuestros procesos internos de compostaje de lodos, ¿vale? En cuanto al servicio, a todo el sistema de saneamiento asturiano, pues recibimos unas 80.000, creo que ese número ya salió varias veces, os lo concreto, 80.536 toneladas el año pasado de lodo sedar con un 80% de humedad. Bueno, vosotros los conocéis perfectamente. Estos lodos se están compostando, o gran parte de estos lodos se están compostando ya desde el año 2010. Teníamos una capacidad de 20.000 toneladas que ampliamos en el año 2019 a 49.000 toneladas. Veis ahí la planta de compostaje al fondo. Y en esa planta de compostaje se generan unas 15.000 toneladas al año de compost. Un compost que tiene cumple, digamos, la clase C, ¿no?, de fertilizantes. Durante un tiempo estuvimos sometiendo estos lodos a digestión anaerobia entre el año 2014 y 2019. Fue, digamos, el sustrato que nos permitió poner en marcha esta planta que entró en operación a finales de 2013. Pero bueno, desde 2019 se está dedicando exclusivamente al contenedor marrón, ¿no?, a los biorresiduos que salen de nuestros hogares. Bueno, hasta aquí más o menos procesos que se pueden entender, pues, fueron innovadores en su día, pero quizás ahora son un poquito ya convencionales, ¿no? Entonces, en cuanto a iniciativas de I+D+I más recientes, veis que tenemos, y esta sería la parte que está más relacionada con el tratamiento de aguas, porque la mayor parte de nuestra actividad, como es lógico, se destina a la valorización de residuos, pero ya en concreto en el tema de aguas podríamos encontrar dos grandes grupos, ¿no? Proyectos que han procurado desarrollar nuestras capacidades en el tratamiento de nuestras propias aguas residuales, de esos lixiviados. Y ahí veis, por ejemplo, el proyecto Armicrof en el programa Innova, PazLiquor, Recovery, Landfill for Health, Fusion. Y luego hay otro gran grupo que se dedica a la valorización de los lodos sedar, ¿no?, a la mejora o desarrollo de nuevas aplicaciones de estos lodos sedar que recibimos de vuestras depuradoras. En este sentido, pues hemos participado en el proyecto End of Sludge del FP7, Astur Sludge del PCTI, Valor Astur, que antes mencionó Víctor por ahí, CEMOWAS 2 del programa Interreg Sudoe, y ahora dos proyectitos que están en marcha, Octopus y Amens, ¿no? Estos son, digamos, con recursos propios, sin estar sujetos a ningún programa de financiación o de cofinanciación. No os voy a hablar de todos ellos porque os aburriría, pero sí de algunos que quizás me parezcan más interesantes por la temática que nos ocupa, ¿no? En el proyecto Astur Sludge desarrollamos, entre otras cosas, desarrollamos un tecnosuelo que denominamos Recisoil y que está fabricado precisamente con dos productos, con dos residuos o con dos materiales recuperados de residuos, que son los áridos finos del reciclaje de residuos de construcción y demolición y el compost de lodo de depuradora, ¿vale? Veis ahí ejemplos de aplicación, están emparejados en vertical, salvo la casa Sanzalpi,
Y bueno, como veis, pues es un material pues muy adecuado para restaurar zonas, ¿no? Y para, por ejemplo, para establecer césped, ¿no? Es un material que tiene, incluso en este tema, tiene incluso ventajas adicionales al uso de compost, ¿no? Un proyecto que está ahora precisamente en marcha y que te agradezco, Víctor, que no hayas mencionado en ese portfolio de proyectos, porque si no, no tendría mucho que contar, es el proyecto Life Infusion. Se está desarrollando dentro del programa LIFE. Como veis, es un proyecto importante, 3 millones de euros de presupuesto. Participamos varias entidades, como es lógico, Eureka, Taqualia, por eso decía Víctor. La entidad metropolitana de Barcelona es una especie de Cogersa en Cataluña, Barcelona. EBESA, que es la entidad que explota el ecopark de la MB en Sant Adrià del Besòs, perdón, en el Besòs. El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, el IRTA, que también se mencionó antes en alguna de las charlas. De Tricón, que es una ingeniería belga, y AMIU Génova, ¿no? Que es también una entidad similar a Cogersa, pero en Génova. Este proyecto, pues, lo que trata es de valorizar aguas residuales que se generan habitualmente en un complejo como el nuestro. Lixiviados y los digestatos, o digamos el licor de centrífuga de las plantas de digestión anaerobia. Son aguas muy complejas, quizás las más complejas que hay ahora mismo para depurar en sistemas biológicos, y trata de hacerlo con este principio de economía circular, ¿no? De obtener pues eso, biofertilizantes, biogás, biometano y agua regenerada. ¿Y cómo pretende conseguirlo? Pues emplea una serie de tecnologías como son el stripping amoniacal para obtener sales amónicas, biofertilizantes. Una vez que se han reducido los niveles de amonio en estas aguas residuales, se pasa a una digestión anaerobia termófila, ya fuera de rango de inhibición, porque hemos sustraído ese amonio que podría estar inhibiendo por amoníaco. Esas condiciones termófilas deberían producir o intensificar la producción de biogás. A continuación, ahí se habrá generado nuevamente amonio. Ese digestato se hace pasar por contactores de membrana, y antes comentaste el tema de los contactores de membrana, pues a través de soluciones ácidas extraer sales amónicas, ¿no? En este caso, pues sulfato amónico. Bueno, con esta cadena de tratamientos, pues se obtiene agua regenerada, que en Cataluña se va a ensayar a través del IRTA en uso agrario, pero en el caso de Asturias, pues bueno, pues, digamos que nuestra pluviometría pues como que no nos animaba mucho a usar agua regenerada, y tampoco teníamos un contexto muy agrario alrededor de nuestro complejo. Hemos optado por usar ese agua regenerada como medio de cultivo de microalgas, ¿vale? En paralelo, la planta va a producir biogás, entonces el sistema ABAZ de Aqualia pues tratará de obtener biometano para uso en flotas, ¿vale? Ese es, digamos, el planteamiento del proyecto Infusión. Antes os comentaba que esta planta pues va a generar agua regenerada que nosotros vamos a aprovechar para el cultivo de microalgas, y ahí veis la planta piloto que ya existe en nuestro demo site, ahí en el complejo. Tenemos un espacio de unos 5.000 metros cuadrados para coger plantas piloto, y esta pues fue la primera, y fue el resultado de dos proyectos, del proyecto Recovery y Landfill for Health, que estuvieron subvencionados por el programa Retos del Ministerio, del Mineco, y ahora más reciente por el PCTI del IDEPA, y en el que hemos participado pues 3 empresas sectorianas, ¿no? Neoalgae, una empresa biotecnológica, una pequeñita empresa biotecnológica, Ingemas, y nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues en esta planta, digamos que se dan 3 aprovechamientos. Está, en primer lugar, ubicada sobre suelo ocioso de vertedero. Los vertederos, pues al final acaban cumpliendo su función, generan superficie ociosa una vez que dejan de utilizarse, y quizás la mayor ventaja que puede ofrecer un complejo como el nuestro en una tecnología como esta, el cultivo de microalgas, es que quizás el coste más elevado del cultivo es precisamente la superficie. Y a un vertedero llega un momento en que la superficie le sobra, ¿no? Una vez que se ha agotado su utilización. Utiliza la superficie del vertedero, utiliza las emisiones de CO2 y de CO2 de la incineradora que veis al fondo, detrás del logo de Cogersa, y detrás de ese logo está la incineradora de residuos clínicos, y detrás los motores de cogeneración de biogás.
bueno, pues son instalaciones intensivas en emisiones de CO2, bueno, pues una pequeñita parte de esas emisiones se usa para alimentar o para cubrir las necesidades de CO2 del cultivo. Y en tercer lugar, aprovecha el permeado, el efluente tratado de la depuradora que os mostré antes, ¿vale? Con lo cual el aporte de fósforo y nitratos se lo aportamos, valga la redundancia, gracias a esas aguas, ¿no? Bueno, pues cuando implantemos el piloto del proyecto Life Infusion, las aguas se verterán o se aprovecharán dentro de esta instalación. Otra planta piloto que acoge el demo site es este reactor HTC, un autoclave de carbonización, para hacer carbonización hidrotermal para residuos orgánicos, ¿vale? En este caso, pues hemos ensayado también la carbonización hidrotermal. Uy, estoy fuera de tiempo. Carbonización hidrotermal de los lodos de depuradora, ¿vale? En este caso, la colaboración es con el INCAR CSIC de aquí de Asturias. Y como ejemplo de utilización de esos hidrocarbones que podemos producir gracias a esa planta de carbonización hidrotermal que os acabo de enseñar, pues está el proyecto AMENS, ¿no? Donde estamos tratando de regenerar suelos degradados empleando enmiendas que se generan en Cogerse, comparando cómo transcurre ese proceso de regeneración, ¿no? Bien utilizando compost de lodos de depuradora, biochar, hidrocarbón de HTC, en fin, una serie de materiales que creemos que pueden tener su aplicación en la regeneración de suelos degradados. Y con esto, pues, siento la tarjeta roja. Muchas gracias a los tres ponentes. Yo creo que además el uso del tiempo ha sido exquisito. A José Manuel en realidad le puse la roja para que supieseis todos que tenía roja, pero por un segundo casi. Es más como avisa a los siguientes. Bueno, nos quedan yo creo que un tiempecito, 5 o 10 minutos antes, yo creo que aguantáis al café para poder plantear a los ponentes, que yo creo que han hecho planteamientos pues muy interesantes y muy complementarios, ¿no? de cómo la economía circular es una realidad más allá de todos los desarrollos de proyectos de I+D que nos han ido contando. Por tanto, no sé si alguien quiere romper el fuego. Bien. Hola, buenas. Soy Beñat Eldoyen de CEIT. He presentado antes el tema del óxido de magnesio. Tenía una pregunta para Belén, porque me ha llamado la atención que estéis construyendo un segundo recuperador de estrubita cuando has comentado que todavía no está desclasificada como residuo. Entonces, no sé si es que esperáis una desclasificación inminente o qué. A ver si podéis desarrollar un poquito el tema. Hay varias cuestiones. Nosotros somos una empresa pública a la que nos cuesta hacer cosas. Nos cuesta porque estamos sometidos a bueno, pues a una normativa de la ley de contratos, las publicaciones, etcétera. Todo eso no es tan rápido como desearíamos que fuera. Por lo tanto, tenemos que poner en marcha las cosas con bastante antelación. Desde que pensamos que algo se debe hacer hasta que lo vemos construido, en el mejor de los casos pasan 5 años. Hay que hacer evaluaciones ambientales, hay que conseguir terrenos, o sea, son muchísimas cosas. Por lo tanto, que estemos pensando en el segundo reactor de la Sur no significa que sea para mañana. Tendremos un tiempo que puede ser más o menos ese. Sobre lo de la desclasificación, Europa ya ha dicho sí. Y entonces eso significa que ahora Estado y cada una de las comunidades autónomas pues empezará con sus transposiciones o con el proceso que tenga que hacer para conseguir adaptarse a eso. ¿Pueden ser 2 años? No lo sé exactamente, pero si esperamos a que eso suceda para empezar con la planificación y la construcción, llegamos tarde. Por eso siempre nos anticipamos.
poco por completar también lo que dice Belén, se acaba de aprobar la Ley de Residuos, la Ley 7/2022. En esa ley yo creo que hay mecanismos e instrumentos que van a agilizar también el fin de condición de residuo. De hecho, un mecanismo que hasta ahora tenía que ser aprobado por coordinación de todas las comunidades autónomas con el Ministerio para cualquier declaración de fin de condición de residuo en donde fuese en el territorio nacional, ahora la competencia va a recaer en las comunidades autónomas, recae por la Ley 7/2022 en las comunidades autónomas, con lo cual yo creo que aunque no somos precisamente ágiles, pero sí que conocemos más la problemática de los residuos y el interés económico que tienen esos residuos en el marco de la industria y del sector económico, y creo que eso va a ser una oportunidad también para vencer un poco esas barreras legales que muchas veces, como habéis dicho en las presentaciones anteriores, pues van encorsetando y no hacen que todos estos retos y estos desarrollos no lleguen tan rápido como nos gustaría. Por tanto, yo creo que esto es una buena noticia. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, yo sí que me gustaría un poco claro, el canal de Isabel II nos ha planteado un poco un modelo que yo creo que es al que tenemos que tender todos, porque realmente para mí el que el 80% de la energía eléctrica pueda ser generada mediante generación propia, pues ¿qué os voy a decir cuando aquí tenemos 34 depuradoras y la factura eléctrica se ha incrementado, pues como todos sabéis, más de un 60% en el último año, ¿no? Desde luego el poder tener esa soberanía energética con los desarrollos, yo creo que es la mejor muestra que podemos tener de convencimiento, más allá del convencimiento que tenemos ya ambiental de reaprovechamiento, ¿no? Por tanto, yo creo que yo me quedaría un poco con esa idea de que también económicamente nos compensa la economía circular. Y luego otra cuestión, y estoy cerrando porque no se me ocurre ninguna pregunta para los ponentes, seguramente en el café más relajados se nos van a ocurrir, pero una cuestión también importante para cerrar esta mesa es que yo creo que todos nos tenemos que plantear desde lo público el impulsar la I+D para tratar de conseguir soluciones innovadoras, soluciones que nos permitan ese aprovechamiento de los recursos, y precisamente yo creo que nosotros en Asturias hemos empezado precisamente los últimos contratos que hemos encomendado al consorcio de la explotación y depuración de Villa Pérez y San Claudio a incluir ya cláusulas que tienen en cuenta ese plus en la parte de innovación, y yo creo que también ese es un camino que desde lo público tenemos que seguir avanzando, ¿no? Nada más, yo creo que todas las intervenciones han sido sumamente interesantes. La simbiosis urbana e industrial de Guijuelo tomamos nota porque nos parece tremendamente interesante. El modelo de Isabel II, pues para copiar y para en nuestra escala seguir impulsando, y desde luego contar con Cogersa, que siempre estáis un poco en la vanguardia de los tratamientos, de los proyectos. Y yo creo que los dos consorcios tenemos la suerte en Asturias de tener al consorcio de los residuos y al consorcio del agua, que juntos pues tenemos una capacidad, yo creo, de transformación que hay que aprovechar en los próximos años. Pues sin más, agradecer a todos que hayáis estado ahí sin pestañear. Yo creo que los temas eran interesantes y eso demuestra que no os hayáis movido en toda la sesión. Ahora tenéis un café y luego volvemos otra vez a las 12:15 para la mesa redonda. Muchas gracias.